Escuche bien, el mensaje de esta mañana es la Pesach. Escúchelo bien. La Pesach. Con P-E-S-A-C-H. Que es el antiguo hebreo semita o antiguamente escrito en arameo. Así. Hoy en el antiguo hebreo moderno, usted encuentra lo que es la Pesach con P-E-S-A-J. Pero en el arameo antiguo y en la lengua semita de la historia del origen del hebreo, la palabra se define así: Pesach, con P-E, acento en la E, S-A-C-H. Así, Pesach. Escuche bien, la Pesach se definió como la Pascua de Jehová. Escúchelo bien. La Pesach se definió como la Pascua de Jehová. Éxodo capítulo 12, verso 11, allí vemos la definición de esta palabra. Éxodo capítulo 12, verso 11, dice, no le voy a leer todo, pero vea lo último. Dice, es la Pascua de Jehová. Es la Pascua de Jehová. Así se definió lo que es hoy en día y se reconoce y se celebra hasta el día de hoy en Israel como la Pesach. Escúchelo bien, la Pascua de Jehová. La Pesach viene del verbo hebreo que es pasar, P-A-S-A-C-H, pasar, que quiere decir o define en el origen hebreo pasar por encima. Escúchelo bien, pasar por encima. O en la definición de los antiguos se define bajo esta palabra: Él pasó por encima, en referencia a Dios pasando por encima o saltándose las casas de los hebreos durante el final de la plaga número 10. La plaga número 10 era la muerte de los primogénitos. Éxodo capítulo 12, verso 13, ayúdame, primeramente Éxodo 11, verso 1 al 5. Éxodo 11, verso 1 al 5, vea lo que dice. Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón. Vea, una plaga más. Esta venía a definirse como la última plaga. Escúchenme, era la última plaga, la muerte de los primogénitos. Ya habían anticipado, óigame bien, las otras plagas, y esta era la última plaga que se establecía, la plaga número 10. Ahora el capítulo 12, verso 13, vea lo que manifiesta. Dice: y la sangre os será por señal en las casas. Vea que aquí a lo que le estaba dando la referencia de por qué esa palabra Pesach, que viene del verbo pasar, que define, óigame bien, pasar por encima. O Él pasó por encima en referencia a Dios cuando pasó por encima, por alto, saltándose las casas de los hebreos. Escúchelo bien. Y vea este texto donde dice: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre, y dice: pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. O sea, pasaré. Y en la definición de pesar, por eso es pasar por encima. Dios
decidió pasar por encima para que los israelitas se salvaran de esta última plaga, que era la plaga de la muerte de los primogénitos. Escuche en la introducción, Pesach o la Pascua de Jehová se estableció como primera y más importante fiesta hebreo-judía hasta el día de hoy, llamada antiguamente, desde aquellos tiempos, el paso a la libertad absoluta. El paso a la libertad absoluta. Porque la noche del 14 del mes de abril, Dios le dice: esta será la última noche que ustedes estarán en Egipto. Mañana tendréis la libertad absoluta para poder salir de Egipto y no volver nunca jamás a Egipto. Y allí se les dio, óigame bien, esa noche marcó la liberación del pueblo de Israel. El día 14 del mes de Abib, de aquellos tiempos, en los tiempos de Moisés, se celebraba el día 14 del primer mes que se estableció Abib, que en los tiempos de Moisés se manifestaba y se establecía entre abril, escúchelo bien, Levítico capítulo 23, verso 5, este fue el mes que se estableció y por ende Dios estableció que este mes iba a ser el primero del año. ¿Por qué el primero? Porque iba a marcar el nuevo comienzo de Dios en la vida del pueblo, iniciando el año. Un nuevo comienzo. Dice, en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Vea lo que dice Levítico. Ahora vemos Éxodo 13:4. Veamos allí las definiciones sobre cómo Dios dejó establecida esta fecha. Vosotros salís hoy en el mes de Abib. Óigame, que refería al mes de abril y se estableció como el mes primero del año. Por eso el calendario judío difiere con nuestro calendario actual y normalmente internacional de todo el mundo. En el calendario judío, óigame bien, enero no marca el mes primero del año. Ellos lo marcan abril o a veces marzo, de acuerdo a los ciclos lunares. Pero se establece ese nuevo comienzo. Por eso difiere, y usted ve las celebraciones de las fiestas que ellos hacen, que difiere mucho a nuestros tiempos, a nuestro calendario moderno. Y así Dios se los dejó establecido a ellos. Dios declara en esta historia que el nuevo año comenzaría con el mes de su redención de Egipto, o su liberación de Egipto, en el mes primero, que era Abib. Así lo declaró el Señor para el pueblo santo de Israel. Escuche bien, vamos a ver en esta historia el propósito de la Pesach. Escuche bien, el propósito de la Pesach o la Pascua de Jehová, que era la liberación o la redención que Dios iba a establecer sobre el pueblo, liberándolo, redimiéndolo de Egipto. Escúchelo bien, nos manifiesta que se estableció la redención a través del sacrificio de un cordero inmolado, como era la víctima de la Pascua. Esto era lo que marcaba y lo que iba a establecer la Pascua de Jehová, que lo iba a marcar el sacrificio de ese cordero. Óigame bien, que se iba a ofrecer y que cada familia debía de ofrecerlo
en todo Israel. Y Dios fue tan misericordioso que decía, si la familia es muy pequeña, únase con otra familia. La familia no debería de pasar de 10 a 12 miembros. Tenía que haber en una casa de 10 a 12 miembros y estar reunidos, y todos en esa casa tener que haber ofrecido un cordero. Óigame bien, para poder ser redimidos y poder ser liberados. Esta era la víctima que iba a traer a través de su sangre lo que era la marcación de la liberación y el recuerdo de que una vez habían sido esclavos y una vez Dios los liberó de la mano poderosa de Faraón, los redimió y los llevó a la libertad absoluta. Éxodo capítulo 12, verso 3 y verso 4, vamos a leer cómo Dios marca y cómo deben de celebrar la Pesach o la Pascua de Jehová. Dice, habla a toda la congregación de Israel diciendo, en el día 10 de este mes tómese cada uno un cordero, según la familia de los padres, un cordero por familia. Escúchelo bien, de 10 a 12 personas debían de estar como familia. Si había alguna familia que solo tenía 3 miembros o 4, tenía que unirse con otra para poder hacer ese número de 10 a 12 personas y reunirse en una casa y sacrificar un cordero, que era lo que identificaba como la Pascua, la víctima. Dice, mas si la familia fue tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Ahí es la cuenta sobre el cordero. Vamos, el siguiente. El animal, dice, será sin defecto, macho de 1 año, lo tomarás de las ovejas o de las cabras. Oiga, el cordero no debía de ser cualquier animal. No tenía que ser un animal enfermo, un animal con defecto físico. Tenía que ser la oveja, el cordero más perfecto en todo su estado, para poder ofrecerlo y poder sacrificarlo al Señor. Y eso iba a definir y a marcar lo que era la Pascua de Jehová. Ahora veamos el verso 27 del mismo capítulo 12. Vea lo que dice el verso 27. Vosotros responderéis, es la víctima, que era el cordero de la Pascua de Jehová, el cual, dice, pasó por encima de las casas. Por eso le decía que esa palabra pesach, del verbo hebreo pasar, define pasar por encima. Y aquí Dios estaba pasando por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Vea qué interesante. Ahora el verso 6 del mismo capítulo, vea el verso 6 del mismo capítulo. Y lo guardaréis, dice, hasta el día 14 de este mes. El día 14 era el día que marcaba y que se establecía para la celebración de la Pascua. Y ese día Dios lo establece, que lo iba, toda la congregación, dice, lo iba a inmolar del pueblo entre las 2 tardes para poder ofrecérselo al Señor. Óigame, y de allí se establece como un pacto perpetuo y como una de las primeras fiestas principales para poder celebrar. Es la primera y más importante fiesta en Israel que se celebra. Escúchelo bien, celebrando y recordando ello. Usted sabe las fiestas que hay en Israel, ¿verdad? Está la fiesta de la cegada, está la de las trompetas, está la de las primicias, pero esta era la primera fiesta que se celebra y se iniciaba al principio del mes del primer año, que era el comienzo del año. Comenzaban ellos dando gracias a Dios porque desde el comienzo del año Dios
los había redimido. Éxodo capítulo 12, verso 7, le manifiesta el Señor y le da las indicaciones que van a hacer con el cordero o la víctima inmolada. Y les manifiesta que su carne debía de ser comida y su sangre ser rociada en los dos postes y en el dintel de sus puertas de sus casas. Usted lo puede ver allí en el verso 7 de Éxodo. Dice, y aquí Dios manifiesta qué es lo que van a hacer ellos. Primeramente Dios le da una orden al pueblo y le dice que la sangre la carne la deben de comer, deben de estar ceñidos sus cuerpos, vestidos con su ropa, tener listas sus maletas, porque amaneciendo el día 15 ellos iban a salir libres. Escúchelo bien, libres. Hay quienes están ya preparados ya con sus maletas listas. Usted tiene sus maletas listas, que si Cristo viene esta tarde, esta noche, estamos listos para que nos lleve. Eso marcaba un nuevo comienzo, un nuevo tiempo. Marcaba a la liberación donde Dios los iba a llevar a ellos. Y la orden es que ellos no se podían dormir, ellos no se podían poner a ver televisión, no, tenían que sentarse, estar comiendo el cordero desde las 6 de la tarde, óigame bien, en comunión todo, comiendo el cordero, esperando hasta el amanecer. Y ninguno, dice el Señor, que les ordena, debe de salir de su casa. No deben de salir de su casa. Todos deben de estar permanentemente en su casa, porque iba a suceder algo tremendo, algo terrible, algo fuerte. Y era que el ángel de la muerte iba a salir a la medianoche, y cualquiera que se encontrara en el camino, el ángel se lo iba a llevar. Óigame bien. Y Dios establece en esto que es la Pascua las indicaciones de qué es lo que van a hacer con lo que era la carne del cordero, y también marca y establece qué es lo que han de hacer con la sangre. Escúchelo bien, qué es lo que han de hacer con la sangre. Dice que la sangre, Dios les dice que debe ser establecida por señal en los dos postes y en el dintel de sus puertas. La sangre garantizaba como señal la marca allí en los dos postes y en el dintel de su puerta. Marcaba la seguridad de la protección divina de Dios hacia su vida y hacia su familia, a todos aquellos que estaban dentro de esa casa, marcados con la sangre del cordero. Ellos tenían la protección divina. Eso era lo que manifestaba y representaba la sangre por señal. Aparte de ser una marca en su puerta, también era una señal de protección ante la muerte, o ante el ángel de la muerte, o el heridor, o el destructor, que era la muerte, que iba a salir a la medianoche. Éxodo capítulo 12, verso 23. Es interesante lo que Dios les advierte a lo que va a venir. A la medianoche nadie debe de salir, nadie debe de andar fuera de su casa, y todos tienen que tener esta marca, esta señal en los dinteles y en los dos postes de la entrada de sus puertas. Le dice Dios, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta, dice, y no dejará entrar, escúchelo bien, no dejará entrar al regidor,
al ángel de la muerte o al destructor en vuestras casas para que hiera. Pero aquí Dios establece que debe de haber en esa casa una señal, debe de haber una marca en los dos postes y en el horizontal, escuche bien, en el dintel de sus puertas debe de haber una marca, una señal que es la garantía que ellos iban a tener. Era la señal que el destructor, el ángel de la muerte, al llegar a esa casa y ver la sangre en los dinteles y en los postes, no podía entrar, escúchelo bien, no podía entrar a matar y a destruir al primogénito de esa casa. Esa sangre traía la protección y la seguridad. Esa marca en sus postes y en el horizontal de su puerta establecía, y en el vertical establecía la protección de Dios para sus vidas, de que la muerte, el destructor, no podía entrar. No podía entrar. Vea qué interesante, porque aquí vemos cómo Dios establece en esta Pascua que la sangre sea la señal para que ellos permanezcan, óigame bien, en seguridad de sus vidas. El ángel de la muerte no podía entrar, pero sí podía haber un problema, que el que estaba fuera de esa casa, fuera del lugar donde Dios había marcado y establecido, el diablo, el ángel de la muerte, el destructor, se lo llevaba con tizapatos, se lo comía. Pero el que estaba dentro de esa casa y estaba bajo la señal y bajo la marca, podía estar confiado, podía estar seguro de que nada les pasaría, de que nada les pasaría. Esta historia no solo marca la misericordia, el poder de Dios, marca de que Dios es el único, el que tiene el poder, como Jesús dijo: he aquí, yo tengo el poder y las llaves de la muerte y del Hades, y las puertas del Hades y del infierno no van a prevalecer sobre aquellos a los que yo establezco. Esto manifestaba como una prueba para el pueblo. ¿Por qué una prueba? Porque escúchelo bien, cuando ellos empezaron a rociar la sangre en los dos postes y en el horizontal de su puerta, verdaderamente esto era una acción y un acto de fe y obediencia. A veces, cuando vemos toda la historia del Antiguo Testamento y todas las manifestaciones de cómo Dios hizo grandes cosas, usted encontrará que esto se convirtió en una prueba desafiante, en una prueba de obediencia y de fe para el pueblo de aquellos tiempos. Hacer estos actos, verdaderamente los egipcios y todos los que de aquellos pudieron ver lo que muchas veces el pueblo de Israel y los líderes de Israel hicieron, muchas veces pudieron haber dicho: esos están locos. ¿Qué hacen manchando sus postes y sus puertas, marcándolas y manchándolas con sangre? Pero eso era
era una manifestación de parte de Dios de prueba para el pueblo. Mire, a veces creerle a Dios, como lo decía alguien, es creerle como un loco. Creerle a Dios muchas veces es de loco, porque escúchelo bien, a veces lo que Dios pide o lo que Dios quiere hacer, y a veces lleva, y la historia bíblica nos muestra que Dios hizo cosas grandes, poderosas con el pueblo de una forma ilógica, de una forma que no tenía ciencia, que no tenía cordura, que no tenía verdaderamente razón. ¿Cómo es posible? Pero Dios probó al pueblo, Dios probó a los líderes, y estas obras mostraron que fueron, aparte de una manifestación de la gloria de Dios, manifestaron también una prueba de fe y confianza en lo que Dios decía, en lo que Dios quería hacer, y que usted debía de hacerlo, aunque para usted no tenía lógica, aunque para usted podía decir, no me parece, no lo veo, no veo que eso sea la forma. Pero Dios no tiene forma, Dios no tiene medio. Él actúa como a Él le plazca. Él hace lo que Él quiere en su absoluta y soberana, óigame bien, voluntad. Dios decide hacer las cosas como a Él le place. Ganó victoria, llevó a líderes como Gedeón a ganar victoria, a preparar 300 hombres para enfrentarse a un ejército armado con caballos, y los hizo llevar solamente, óigame bien, con trompetas, con teas nada más. ¿Cómo alguien puede ir a una guerra a enfrentarse a un enemigo con espada y solamente con unas trompetas y con unas teas? Eso solo Dios lo podía hacer. Por eso Dios un día le dijo al pueblo y le dijo a aquel hombre: oye, Zorobabel, esta es la palabra de Jehová para ti. No es con espada y no es con ejército, sino que será con mi Espíritu Santo. Porque Dios muchas veces no usa la espada ni usa los ejércitos, sino que usa cosas de locos para ganar la victoria, y se las dio al pueblo y a los líderes que creyeron en esa palabra y en esa promesa. Y este acto de la Pascua es un acto de fe y de prueba para el pueblo. Esa sangre, Moisés está segura que esa sangre va a detener al destructor, al ángel de la muerte, cuando venga, cuando aparezca. Me imagino que había temor en ellos. Me imagino que había angustia. Porque si hay algo que puede angustiar a la gente, si hay algo que le puede meter temor, es que le digan que la muerte viene por él, que la muerte va a llegar. Eso le puede decorrer a cualquiera. Eso le quita el sueño. Eso le quita la paz. Eso le quita a cualquiera la tranquilidad. O dígame usted si usted cuando le dice: te voy a matar, ya vas a ver. Tranquilo, usted se duerme. Dígame. Usted no pela los ojos, no cierra los ojos. Está allí pelándolo como un búho, como una lechuza. ¿Por qué? Óigame. ¿Por qué le digo que esto se convirtió en un acto de fe para el pueblo? Y no solamente para el pueblo, sino que también para Moisés como líder. Con este acto de obediencia y fe, Moisés y el pueblo, escúchelo bien, iglesia,
que con este acto de obediencia y fe, su obediencia fue evidencia externa de que ellos confiaban en Dios. La evidencia externa se manifestaba en obedecer y poner esa sangre en los dos postes y en el horizontal vertical de las puertas. A veces, como dice Pablo en Efesios, que la fe sin obras es muerta. La fe tiene que tener obras y tiene que accionar y mostrar. Por eso Santiago le dice: tú que dices tener fe y no tienes obras, ¿de qué sirve? Y la fe se manifestaba en ellos, en esa confianza, en esa creencia, en esa fe de ver la sangre marcada, manchada, rociada en los dos postes. Se convirtió en un acto de fe para la vida del pueblo. Hebreos capítulo 11, verso 28, vea qué precioso y cómo marca aquí el escritor de Hebreos, declarando sobre esta historia, cómo Moisés, con qué sentido, cómo Moisés, cómo celebró esta historia, esta Pascua. Dice, por la fe celebró la Pascua. Dice, ponme el 11, el 28, 27, dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y vea el 28, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Escúchelo bien, Moisés tuvo que tener fe, aunque no miraba a Dios, pero la Biblia dice que se sostuvo en fe como viendo al hombre invisible, no, viendo a Dios, al Dios que lo llena todo y lo cubre todo y que es en todo y sobre todo, porque Él, con esa fe, porque la fe ve lo que usted y yo no vemos humanamente y naturalmente. La fe ve las cosas que no son como si fuese. La fe ve lo que Dios ha declarado y ha dicho ya está hecho. Moisés celebró la Pascua y lo hizo en base a la fe. En base a la fe. La celebración de la Pesach fue basado en la fe, basado en que esa sangre que se estaba poniendo era una sangre de un animal. No tenía poder, no tenía, óigame bien, garantía para cualquiera, pero Dios lo había dicho. Pongan la sangre en los postes y en los dinteles y el destructor no va a entrar en su vida, ni en sus casas, ni en su familia. Crean a lo que yo digo y verán que yo lo voy a cumplir. Y es lo que hizo Moisés y el pueblo. Y me gusta esa parte porque, escúchelo bien, no ha de haber sido fácil esa noche. Esa noche fue la noche más oscura. Fue la plaga peor que había venido. Habían pasado 9 plagas anteriormente, pero esa plaga fue la más mortal. La muerte del primogénito de todo hombre y de toda bestia y de todo animal iba a morir siempre y cuando estaba este primogénito sin la protección de la sangre. Y dice que para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Usted se puede imaginar de repente oyendo los gritos, oyendo a medianoche los llantos, el dolor,
oyendo aquellas voces de lágrimas, de lamento, gritando por la muerte, porque, óigame, es triste. Mire, cuando alguien se muere, un familiar, se quiebra el alma, el espíritu, se produce un quebrantamiento, un llanto. Cuando es la primera noticia de que usted ve a la persona y que se muere ahí al instante, o le dan, la gente se quiebra, llora, se suelta en llanto. Entonces se puede imaginar toda una nación conmovida, gritando, llorando, sus gritos de dolor, porque, óigame bien, instantáneamente se estaba muriendo no solamente su hijo primogénito, que representaba el día de mañana, el hijo que iba a llegar, el legado, y que iba a seguir el legado del padre, pero que hasta allí, óigame bien, con la muerte del primogénito se terminaba y se acababa el legado del padre, porque el primogénito era lo que estaba llamado a proseguir el legado y a seguir la historia, marcando que su padre quizá no la pudo terminar. Así estaba establecido, y todos aquellos primogénitos empezaron a morir. Pero los primogénitos de los que estaban en la casa donde estaba la sangre, como señal, iban a permanecer con vida. Y esta historia de la Pascua es bien interesante, porque solamente marcó como una cosa venidera, que en el futuro, en los tiempos postreros, Dios iba a hacer verdaderamente. Primera de Corintios capítulo 5 verso 7, Pablo dice algo poderoso, hablando y refiriendo a la Pascua, y dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como soy, porque vuestra Pascua, dice, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. He aquí el Cordero de Dios, he aquí la sangre que verdaderamente preservó no solamente por un día, sino que preserva para toda la vida y por siempre nuestra vida. La sangre de Cristo, que nos da la garantía de la salvación eterna, y que nos garantiza que verdaderamente, si la sangre del pacto de Jesús está en nuestra vida, no hay diablo ni no hay demonio que pueda atentar contra nuestra vida ni contra nuestras familias. La sangre de Jesús se estableció como la sangre de ese cordero, como señal de garantía y de protección para nuestras vidas. El apóstol Pedro manifiesta en el capítulo 1 y dice: porque no fuiste comprado con oro ni plata, sino que fuiste comprado con la preciosa sangre de Cristo Jesús, y habéis sido rociados con esa sangre. Por eso, cuando el diablo llega a tu vida y ve la sangre, no puede tocarte, no puede entrar, no puede hacer nada, porque hay una señal de pacto, hay una señal que Dios ha establecido entre Él y nosotros, y es la sangre de Cristo como garantía de protección y de seguridad para nuestras vidas. La sangre de Cristo es el pacto venidero que manifestó esta Pascua en los tiempos de Moisés. Y por eso Pablo decía: porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada, ya fue hecha, y de una sola vez para siempre. Los judíos, los hebreos, hasta el día de hoy la siguen celebrando, siguen llevando a cabo en esta fecha la Pascua como un recordatorio de lo que Dios hizo naturalmente
visiblemente del poder que los sacó de Egipto y los llevó a la tierra prometida. Pero lo que Cristo ha hecho ahora a través de su sacrificio es interno en nuestra vida, es en lo espiritual. Nos ha libertado, nos ha sacado y nos ha, como dice el libro de Tesalonicenses, que nos ha trasladado del reino de las tinieblas a su reino de la luz admirable. Nos ha sacado, dice, de las tinieblas y nos lleva a la luz de su reino. ¿Cuántos han sido sacados? ¿Cuántos han sido trasladados y han sido sacados del reino de las tinieblas al reino de Cristo Jesús? Eso fue lo que marcó la Pascua, la liberación de un pueblo naturalmente, físicamente sacado de la esclavitud, del dolor, de la opresión de Egipto y llevados a una nueva tierra, a la tierra prometida, a la cual hasta el día de hoy siguen viviendo. Eso es a lo que manifestaba lo que es la Pesach, la Pascua. Pero que en nuestra vida, ahora, esa Pascua no fue un cordero físico, sino que fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y como dice Apocalipsis capítulo 4, dice donde Juan empezó a llorar. Y cuando Juan empezó a ver, cuando vio que no había nadie quien podía desatar aquel libro, y Juan dice, y lloraba yo porque miraba, porque ya no miraba esperanza, cuando no había quien podía. Y de repente uno de los ancianos dice, se levanta y se acerca y le dice, Juan, no llores más, no llores más. Y aquí que el león de la tribu de Jehová ha vencido. He aquí que él ha vencido y es digno de desatar los sellos y de traer la libertad y la paz. Y dice que Juan, cuando oyó esas palabras, volvió la esperanza, volvió el gozo, volvió la confianza. Y de pronto dice, se le presentó una visión y dice Juan, y he aquí que yo vi a uno como un cordero inmolado desde la fundación del mundo. Cristo Jesús personificando, representando a ese cordero que representaba la Pascua de Jehová para nuestras vidas. Es la Pascua de Jehová, la Pesach, con el propósito de traer redención y liberación al pueblo santo de Israel. La Pascua ahora en nuestras vidas ya fue sacrificada. Hace más de 2000 años Cristo Jesús vino. Y Juan dijo, el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quitará el pecado. He aquí el Cordero. Y como dice primera de Juan, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre del Cordero de la Pascua de Moisés solo traía, óigame bien, seguridad y protección para que el destructor, el ángel de la muerte, no entrara a su vida. Pero la sangre de su Hijo amado Jesucristo no solamente trae protección, no solamente trae seguridad para nuestra vida, como dice su palabra, que el que es de Cristo el maligno no le toca, sino que también trae el poder de redención para limpiar los pecados, para limpiar toda la maldad que en nuestra vida puede haber
si la sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado? Esa es la verdadera Pascua. Una Pascua que trae redención, liberación y que garantiza protección a nuestras vidas. ¿Hay alguien aquí que en esta mañana desee hoy que la Pascua, que es Cristo Jesús, que la sangre de ese cordero sea rociada sobre su vida y que garantice que el maligno, que el destructor, que la muerte, que la enfermedad, que todo aquello que muchas veces viene en mal y destrucción, y que, como dice su palabra, al que es de Cristo el maligno no le toca? ¿Hay alguien que necesite en esta mañana, hoy, entregar su vida y venir a celebrar no una Pascua física como Moisés la celebró, sino una Pascua espiritual, de poder ver en su vida, en su casa y en su familia la sangre del pacto de Cristo Jesús? Porque aquí que él dijo: esta es mi sangre, le dijo a sus discípulos cuando levantó la copa. Esta es mi sangre, la sangre del nuevo pacto, la nueva Pascua que yo establezco. Una Pascua para vida eterna y salvación eterna.